En la bruma del tiempo, donde los mitos se entrelazan con la historia, surge la figura de un rey cuyo nombre retumba como el trueno: Leónidas de Esparta. Un líder cuya valentía desafió a un imperio y cuya historia se ha convertido en leyenda. Pero, ¿qué sabemos realmente de Leónidas? ¿Es posible que detrás de la imagen del guerrero inquebrantable se oculten verdades aún más extraordinarias? Acompáñanos en Misterios Inexplicables, mientras desvelamos los secretos de un rey que vivió, luchó y murió por sus ideales. Bienvenidos a Misterios Inexplicables. El nombre Leónidas, resonante y poderoso, lleva en sí la esencia de la majestuosidad y la fuerza. Proveniente del griego antiguo, su significado se traduce como descendiente de león o hijo de león. Este nombre no solo evoca la imagen de la fiera criatura, símbolo de coraje y poder, sino que también refleja la estirpe real a la que pertenecía Leónidas I, rey de Esparta y figura central en la famosa batalla de las Termópilas. Heródoto, conocido como el padre de la historia, en su afán por enaltecer la figura de Leónidas, lo vinculó con Heracles, el héroe divino de la mitología griega, conocido por su fuerza sobrehumana y sus 12 trabajos. Según Heródoto, Leónidas no era solo un rey valiente, sino también un Heráclida, descendiente directo de Heracles, lo que le confería un aura casi mítica. Sin embargo, algunos historiadores modernos y expertos en la materia sugieren que esta conexión podría ser una exageración o incluso una invención de Heródoto, destinada a magnificar la ya impresionante figura de Leónidas y sus actos heroicos. Esta práctica no era inusual en la antigüedad, donde los historiadores a menudo entrelazaban hechos con elementos de la mitología para embellecer sus relatos y resaltar las virtudes de sus sujetos. Nacido en el corazón de Esparta, Leónidas fue criado desde su más tierna infancia para ser un guerrero sin igual. Hijo del rey Anaxándridas II, su destino parecía escrito en las estrellas, como descendiente directo de Heracles, el héroe divino. Desde los 7 años, fue sometido a la agogé, el riguroso y legendario sistema de entrenamiento espartano. Este programa no solo buscaba forjar la habilidad en combate, sino también inculcar una lealtad férrea al Estado y a sus hermanos de armas, por encima incluso de los lazos familiares. La agogé era más que un simple entrenamiento militar. Era una forma de vida que moldeaba el carácter y el espíritu. Los jóvenes espartanos aprendían a sobrevivir con lo mínimo, a soportar el dolor y el hambre y a superar cualquier desafío con una determinación inquebrantable. Leónidas, como sus compañeros, fue endurecido por este sistema, emergiendo no solo como un guerrero formidable, sino como un líder nato, destinado a dejar una marca indeleble en la historia de Esparta y del mundo antiguo. Leónidas ascendió al trono de Esparta bajo circunstancias que desafiaron las expectativas de cualquier espartano. No era el heredero directo, siendo el tercer hijo de Anaxándridas II, y su camino al poder no estaba claro. Sin embargo, la trama de su destino comenzó a tejerse con la muerte de su hermano Cleómenes I, quien dejó el trono sin un sucesor masculino directo. La descalificación de su sobrino, el hijo de Cleómenes, por razones que aún hoy son motivo de especulación, abrió inesperadamente las puertas del poder a Leónidas. Algunos dicen que fue un simple giro del destino, otros murmuran sobre intrigas palaciegas y maniobras políticas que pudieron haber influenciado este cambio dinástico. Lo cierto es que Leónidas, con su linaje directo de los Heráclidas, se encontró en una posición para reclamar el trono, una oportunidad que aprovechó para guiar a Esparta a través de uno de sus momentos más críticos. Su ascenso al poder no solo fue un punto de inflexión para su vida, sino también para la historia de Esparta y de toda Grecia. Si la valentía y el coraje de Leónidas y sus espartanos te inspiran, demuestra tu espíritu guerrero con un me gusta. Alza tu escudo y únete a nuestra falange de seguidores para formar una impenetrable muralla de entusiastas de los misterios. No permitas que la historia se desvanezca en el olvido. Suscríbete y activa las notificaciones para que ningún enigma se escape de tu vista. Y si conoces a alguien cuyo corazón late al ritmo de las hazañas de aquellos que han forjado nuestro pasado, comparte este video. Juntos
podemos mantener viva la llama de la curiosidad y el asombro por las figuras legendarias que han marcado el curso de la humanidad. Gracias por tu apoyo y ahora continuemos con esta increíble historia. El momento cumbre del reinado de Leónidas se presentó en una escena que parecía sacada de los mismísimos mitos griegos. Era el año 480 a.C. y el estrecho paso de las Termópilas se convertiría en el escenario de una confrontación épica. Aquí, en este desfiladero, donde las aguas termales brotaban de la tierra como si presagiaran la inminente efusión de sangre, Leónidas y sus 300 espartanos se enfrentarían a un ejército persa de proporciones colosales. Los persas, liderados por el rey Jerjes I, habían cruzado el Helesponto con una fuerza que, según las crónicas antiguas, parecía innumerable. Frente a ellos, Leónidas y su guardia personal de 300 espartanos, junto con aliados de otras polis griegas, se posicionaron estratégicamente en la parte más angosta del paso, donde solo unos pocos podían avanzar a la vez. Durante 3 días, los combates se sucedieron con una ferocidad inaudita. Los espartanos, maestros de la guerra hoplita, utilizaron la estrechez del terreno para nivelar las abrumadoras diferencias numéricas. Cada espartano se convirtió en la personificación del valor y la destreza militar, luchando con la convicción de que su sacrificio no sería en vano. La valentía de Leónidas y sus hombres resonaría a través de la historia, no solo como un testimonio de su coraje, sino también como un acto de sacrificio supremo. Su resistencia permitió a las demás fuerzas griegas reorganizarse y eventualmente repeler la invasión persa. La batalla de las Termópilas se grabaría en la memoria colectiva como un símbolo de resistencia frente a la adversidad, un legado que perdura hasta nuestros días. La última resistencia de Leónidas y sus valientes 300 espartanos en las Termópilas fue tanto una tragedia como una inspiración. Su sacrificio, en un acto de valentía sin igual, no solo salvó a Esparta de la invasión persa, sino que también se convirtió en el catalizador que unió a las diversas ciudades-estado de Grecia en una causa común. Esta unión fue crucial para las victorias griegas posteriores, como la batalla de Platea, que finalmente llevaron a la derrota de los persas. Pero más allá de la batalla, Leónidas fue un líder que trascendió la mera imagen de guerrero. Era un estratega brillante y un defensor de la cultura y la educación. Fomentó el aprendizaje y el desarrollo de las artes y las ciencias, asegurándose de que su pueblo tuviera acceso a la formación y la sabiduría. Su visión transformó a Esparta en un centro de conocimiento, atrayendo a filósofos y artistas de la época. A pesar de su fama, hay aspectos de su vida que permanecen en la penumbra, envueltos en el misterio. ¿Qué sabiduría espartana se perdió con su caída? ¿Qué historias no contadas de estrategia y hermandad quedaron sepultadas bajo las piedras de aquel estrecho paso? La historia oficial nos habla de un valiente guerrero, pero detrás de la leyenda, ¿qué secretos aún yacen ocultos, esperando ser descubiertos? La verdadera magnitud de su impacto quizás nunca se conozca completamente, pero una cosa es segura: la leyenda de Leónidas y sus valientes 300 continuará inspirando a la humanidad a lo largo de los siglos. En la reflexión final, la vida de Leónidas nos interpela a todos. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Qué valores de la antigua Esparta encuentras relevantes hoy? Deja tus respuestas en los comentarios y continúa la conversación. Y si este viaje al pasado te ha inspirado, honra la memoria de Leónidas con un me gusta. Suscríbete para más aventuras en la historia y comparte este video con alguien que, como tú, busca la verdad en los misterios del pasado.